Hola, este es el ejercicio de la clase 3 del módulo 2 sobre arquetipos femeninos. Vamos a realizar este ejercicio con base en la tesis de Carolina Narea, quien se gradúa a través de esta tesis sobre arquetipos femeninos de su maestría en psicología analítica. Como vimos en la clase, los arquetipos son aquellas fuerzas que son inaccesibles a nivel de la conciencia. Son estructuras enormes, por así decirles, indescriptibles, indescifrables, incognoscibles, que se encuentran más allá de la capacidad directa de la conciencia de conocer. Pero conocemos los arquetipos a través de lo que se denominan imágenes arquetípicas, que ya son todas esas representaciones que se vuelven más accesibles a la conciencia. Y como vimos, tienen que ver y repercuten con la vida directamente de las personas y en este caso, la vida de las mujeres. Como vimos, la autora de esta tesis, para poder navegar en esa amplitud que nos presenta el desafío de estudiar los arquetipos, ella lo hace a la luz de 3 etapas vitales de la experiencia humana mujer, que son la juventud, la adultez y la vejez. Y ahí ubica 3 arquetipos por cada etapa. Para realizar este ejercicio es muy importante que seamos conscientes de que los arquetipos no se manifiestan directamente por edad o por cierta condición. Es decir, el arquetipo de la doncella puede presentarse en la etapa de la adultez, el arquetipo de la abuela puede presentarse en el de la juventud y así, no de una forma cronológica, sino como una posibilidad que tiene que ver con las necesidades propias de las personas en determinados momentos. Además, las personas no somos una totalidad, es decir, no es que yo tenga únicamente un arquetipo, sino que somos la combinación de muchos arquetipos, incluyendo los que no estén aquí descritos. Pero es vital comprender que hay algunos que tienen más peso en la conciencia y otros menos, y cómo resultan de una necesidad compensatoria. Es decir, si llego a quedar embarazada, por ejemplo, es muy propicio que se despierte o se active más bien el arquetipo de la madre, porque voy a recurrir a toda esa fuente innata de conocimiento y de comportamiento propio de esa condición, por ejemplo. Pero tiene distintas dimensiones y no solamente tiene que ver como con una etapa. Entonces vamos a realizar el ejercicio a sabiendas de eso, de que no solamente tienen que ver con esas etapas de la vida. La autora divide 6 subdimensiones del arquetipo para poder clasificarlo, entenderlo, desentrañarlo, verlo cómo opera en la vida concreta de las mujeres en este caso. Entonces ella relaciona estos conceptos, por ejemplo, la relación con otras mujeres, la relación o cómo fundamenta a la pareja, cómo vive la sexualidad, cómo vive la experiencia de los hijos, las hijas, los hijes, cómo vive la experiencia de la familia y del trabajo, como principales ámbitos de acción en el que pues, de forma cotidiana nos desenvolvemos las personas. Entonces, la relación con las mujeres tiene que ver con cómo establece el contacto y los vínculos con mujeres, tanto de la familia como amigas, compañeras de trabajo y otros. La pareja, ¿cuáles son los criterios primordiales a la hora de establecer ese vínculo? En cuanto a la sexualidad, ¿cómo se conecta con su sexualidad y la de su pareja? Con relación a los hijos, el estilo de acercamiento y de cuidado que tiene hacia ellos. Con relación a la familia, ¿cuáles son las motivaciones y los criterios para formar y para mantener la familia? Y con relación al trabajo, ¿cuál es el tipo de acercamiento que tiene a esta dimensión de trabajo? Y cuáles son las motivaciones que tiene hacia las labores productivas. Entonces, a la luz de estos aspectos es que podemos reconocer en lo cotidiano cómo operan los arquetipos. El arquetipo femenino se podrá considerar un sinónimo de la diosa,
En el pasado, la diosa era parte viva de la estructura religiosa y social de un grupo étnico. Desde el Paleolítico Superior, que pueden definirse como el alba de la humanidad, los sistemas de notación temporal basados en la observación de las fases de la luna con su curso vinculado al ciclo menstrual y los vestigios de los objetos rituales empleados en las ceremonias religiosas femeninas, nos hablan de la presencia intensa e influyente de la deidad femenina. La diosa primordial era única e incluía en su figura las fuerzas de la vida, la muerte y el renacimiento. Todas las mujeres eran sus sacerdotisas, servidoras de la voluntad y de las manifestaciones terrenales de su poder y de su magia. Bien, estos son algunos de los conceptos que hemos ido abordando a través de los 2 módulos que hemos trabajado al momento. Y como veíamos, pues existe una noción de diosa primordial, pero esa diosa también se fragmenta en distintas dimensiones del aspecto de la vida de las mujeres y asimismo, entonces diosas que manifiestan esas cualidades. Bien, para realizar este ejercicio es necesario hacer una reflexión interna, honesta. Y como es un ejercicio subjetivo y personal que no hay que compartir, la honestidad va a ser muy valiosa. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener nuevos elementos para autocomprendernos, autoconocernos y también conocer y comprender las actitudes de otras mujeres a nuestro alrededor. Además, desde el punto de vista de los hombres o de los cuerpos no mujer o de las personas no mujer, se puede reconocer a través de lo que llamamos el ánima, como vimos en la clase de este ejercicio. Es decir, cuáles son esas representaciones o formas internas en que se experimenta el femenino desde los hombres o las no mujeres. También para reconocer a otras mujeres y ver cómo proyectamos cosas en otras mujeres o cómo otras mujeres proyectan en nosotras. Entonces es un descubrimiento muy rico que va a depender de cuánto querramos profundizar en ello. Bien, el primero, la juventud. En esta etapa vamos a ver 3 arquetipos. El primero es la doncella, que es ese momento a nivel fisiológico donde se pasa de niña a mujer, como se dice. Ese momento de la existencia, que vamos a ver cuáles características tiene, pero insisto, no se debe ver solo desde el punto de vista cronológico, sino como la manifestación dentro del plano de la conciencia de algunos rasgos de comportamiento. Entonces, la doncella encarna lo etéreo, desvinculado de las ataduras terrenales. Aún no es consciente de sus deseos ni de sus propias fuerzas. Por esto, es capaz de adaptarse y obedecer pasivamente los mandatos de su entorno. Distante, indiferencia a lo que ocurre a su alrededor. Es incapaz de asumir responsabilidades y compromisos. No hay interés ni metas. Espera que sean otros quienes decidan en cualquier decisión que tomen. Y siempre es volátil. Es esa fase en la que no hay esas responsabilidades y la vida de alguna manera lleva a las personas, en este caso a las mujeres, y se vuelve como una fuerza externa a la mujer en este momento que lleva y dirige su vida. Ella no actúa de una forma responsable, comprometida, sino que más bien es pasiva ante los mandatos del entorno, ante las responsabilidades del propio entorno y no tiene una dirección propia de esto es lo que voy a hacer y por aquí voy, sino por dónde me lleva la vida, qué es lo que tengo que hacer conforme a las circunstancias que aparecen y tiene un carácter eso, etéreo. Esta pintura es del mito de Perséfone,
que es una de las que retrata a la autora como una de las diosas representativas de este arquetipo. Hay varias diosas por cada arquetipo. No voy a entrar en los relatos de cada diosa porque se haría muy largo el ejercicio, pero espero que los vamos a poder ver a través de las distintas clases. Pero rápidamente Perséfone es raptada. Entonces, representa eso, la fuerza externa y todas las fuerzas externas que dirigen su vida. No lo hace con una fuerza propia, sino que ella más bien es pasiva y volátil ante lo que acontece. Este mito es bellísimo y retrata también el tránsito entre el otoño y la primavera, ya que su madre Demeter, que es el arquetipo, uno de los arquetipos de la madre, es la responsable de la fertilidad de la tierra. Entonces, cuando su hija desaparece, ella entra en una profunda depresión y todo en la tierra muere. Entonces, cuando su hija sale del reino del inframundo, donde habita Ares, este personaje que está aquí, entonces ella vuelve a florecer y a nacer la primavera. Es un mito muy relevante y muy interesante. No lo vamos, como les digo, a revisar, pero sí, la figura de Perséfone es la doncella, es la casi niña que pues vive sin responsabilidades, vive en la liviandad. Entonces, algunos aspectos en relación a este arquetipo son, por ejemplo, en el ámbito del trabajo no es fundamental en su vida en este momento, pues por supuesto, ¿verdad? Porque no se ha planteado metas, ni está buscando fama ni éxito. No busca la aprobación externa en ese sentido. Puede resultarle difícil mantener un objetivo, pues le cuesta comprometerse y puede prescindir de las metas en su vida. Entonces, si logra encontrar cosas que la motiven, entonces puedes descubrir en ella mucha creatividad y mucha intuición, pero las metas no están intrínsecas a que se planee las cosas, a que piense que esto es lo que voy a hacer y por aquí voy, como vamos a ver en otros arquetipos, sino que, como les decía, ella es etérea en ese momento y en este estado del arquetipo. Se nos manifiesta más bien un espacio de liviandad y de no responsabilidad y de inconsciencia, de hecho también. En la relación con otras mujeres se siente muy cómoda y suele ser la representante viviente de la feminidad y por esto suele ser querida y admirada por otras mujeres, evocando incluso respuestas maternales de otras mujeres en aquella forma de comportamiento que no compite, que... Bien, y esta tendencia de este arquetipo a ser cuidada, a ser mimada, a que se dirija a su vida, entonces puede reflejar un estado de fragilidad y vulnerabilidad, que puede ser reforzada por el exterior, cuando se ve tan desprovista de metas, de responsabilidades. Entonces puede generar relaciones de dependencia y de sumisión la mujer bajo este arquetipo, porque no lo está realizando por ella misma, sino que por los factores externos. En el área de la sexualidad, este arquetipo genera un influjo más bien de adormecimiento y estar sumergida en lo inconsciente, esperando más bien que algo la despierte. En este algo la despierte, ella habla, por ejemplo, de la historia de la Bella Durmiente, que tiene relación con este arquetipo, porque es ese estado en el que la mujer está esperando que alguien lo haga por ella, que la pareja va a aparecer, que el trabajo va a aparecer, que todo va a aparecer. Ella no tiene que dirigirlo, sino que las cosas le suceden. Ella no hace que sucedan. Y en cuanto a las relaciones de pareja o matrimoniales, como les decía, le ocurren. Son cuestiones que ocurren y no que se dirigen, se planifican, se eligen, sino que ocurren. Tiende a ser más receptiva que activa y no busca competir ni superar a su pareja. Aquí en el centro está el mito de Psique y Eros, que también Psique es una figura que representa este arquetipo femenino, que ella es llevada
y de aquí para allá, por así decirlo, y no dirige los acontecimientos de lo que le sucede. En cuanto a los hijos, también suelen ser percibidos como una irrupción en la plácida vida de la doncella. Incluso pueden llegar a generarle angustia, ansiedad, al verse sobrepasada en lo que cuidados y responsabilidades implica tener un hijo o una hija. Pues naturalmente, si es un arquetipo de no asumir este tipo de responsabilidades, sino dejarse llevar por, entonces es natural que los hijos, las hijas, le vengan a resultar un agobio a cuando este arquetipo predomina en una mujer. Y como madres son respetuosas y dejan que sus hijos crezcan con bastante libertad. Aunque estos atributos también pueden jugarle en contra, pues puede que sus hijos quieran o necesiten una guía más fuerte y decidida, lo cual difícilmente su madre les puede ofrecer. Porque es un aspecto, un influjo de arquetipo tan espontáneo y tan poco, con tan pocos límites y tan etéreo, como vimos, tan llevado por el inconsciente, que puede ser una madre muy ausente en esos términos, dando mucha libertad, pero asimismo con falta de presencia en la vida de los hijos, de las hijas. El siguiente arquetipo de la juventud es la mujer salvaje. La mujer salvaje se despierta cuando se toma conciencia de que es hija de Gaia, es decir, cuando se siente correr por las venas la energía de la naturaleza. Esta experiencia suele estar asociada al despertar de la sexualidad, pues aparecen deseos relacionados con el goce de los sentidos. El arquetipo de la mujer salvaje activa en la mujer la búsqueda de lo natural y de la exploración de los propios instintos. Una de las representantes de este arquetipo es Kali, la diosa Kali, que, que se ve llena de esa fuerza instintiva para determinar sus acciones y que se deja llevar por el influjo de esa fuerza de la naturaleza en sí misma, en ella misma, y que le cuesta más bien tener límites o ponerle límites a esa dimensión instintiva de la experiencia de la vida. Entonces la mujer salvaje tiene que ver con ese despertar, se parece al despertar de la sexualidad, es abrir aquella posibilidad de sentir, de experimentar, de dejarse llevar por toda esa naturaleza que es propia de la tierra en la experiencia de las mujeres. El arquetipo de la mujer salvaje en el trabajo se expresa como defensora de ideales y de causas humanitarias y que puede no tener un valor comercial, pero sí emocional. Puede ser marginada por sus ideales y por privilegiar seguir sus propias motivaciones y no las del grupo, dado que su interés primordial viene dictado por su fuero interno. Cuando se propone una meta, luchará por ella y será capaz de persistir a pesar de los obstáculos que pueda surgir. Entonces está gobernada así como los instintos por los ideales, por lo que cree, por lo que quiere y busca que toda su fuerza interior la lleve a comandar ese interés primordial que dicta su interior, es decir, a vivir lo que lleva dentro, sus ideales. Y este arquetipo, perdón, se relaciona muy bien con mujeres, considerándolas amigas, hermanas. Sin embargo, este arquetipo es poco tolerante con la dependencia y la debilidad. Por eso respeta solo a las mujeres que se hacen respetar, pues continuamente está luchando por los derechos de otras mujeres, y aquellas que defienden el modelo patriarcal de sumisión y obediencia suelen ser duramente atacadas por las mujeres que encarnan este arquetipo. Por ejemplo, como vimos en el arquetipo anterior, que es un arquetipo más sumiso, más dependiente, y obviamente no va a empatar en una relación pues con una mujer que predomine este arquetipo, porque más bien parte de sus ideales tiene que ver la lucha de los derechos de las mujeres para vivir en igualdad y defender pues un estilo de vida más próximo a la naturaleza femenina y no a la sumisión patriarcal.
En el plano de la sexualidad, la mujer salvaje explorará y disfrutará de esta como un acto recreativo, siendo prescindible en sus relaciones profundas. Muestra independencia de los afectos cuando está con un compañero y la sexualidad puede ser vivida como un acto desprovisto de sentimientos profundos. También puede mantenerse al margen de la sexualidad, pues esta no es un foco de atención ni de su desarrollo. No está dispuesta a transar su libertad por nada ni por nadie. Entonces la sexualidad no es el centro de su experiencia arquetípica, sino que la sexualidad es un disfrute, es una exploración, es un acto recreativo de esa misma fuerza, de esas mismas inquietudes internas que afloran, pero no está en el centro, puede tener sexualidad desprovista de afectos y la libertad es primordial, el sentirse libre antes que cualquier otro estado, ya sea en el plano de lo sexual o de la pareja. Fomenta la autonomía y ayuda a desarrollar las potencialidades de sus hijos, de sus hijas. Es muy activa y le encanta que sus hijos, sus hijas se desenvuelvan independientemente. Pero si alguien trata de dañarlos, puede transformarse en una feroz defensora. Para este arquetipo, las relaciones de pareja se sustentan desde un lugar de amistad y compañerismo, siendo la pareja muchas veces el mejor amigo. Como vimos, no es una relación que se basa en el cariño, en el afecto, sino que se basa en el compañerismo. O más bien el amor, el cariño y el afecto se basan en ese estado de compañerismo, de igualdad, de defensa, de compartir ideales, y se puede volver una feroz defensora de sus hijos, de sus hijas. Y aquí pues obviamente la autora lo retrata sin lenguaje inclusivo y también lo pone en el marco heteronormativo de las parejas entre hombre y mujer, pero lo podemos trasladar al plano obviamente de la diversidad sexual y al lenguaje inclusivo. El tercer arquetipo en la juventud es la heroína. Bueno, quería contarles que aquí en el arquetipo anterior también tenemos a Artemisa como una representante de este arquetipo, que es esa defensora de la naturaleza y de las criaturas y que puede prescindir de la sexualidad inclusive para luchar y vivir por sus ideales. Entonces, la tercera dimensión arquetípica en la juventud es la heroína. Y ahí tenemos una heroína muy próxima a nuestro tiempo, que es la protagonista de la Guerra de las Galaxias, que la Guerra de las Galaxias integra una serie de narrativas mitológicas, donde incluso parece que Joseph Campbell, el mitólogo que estudiamos en este módulo, fue asesor, según entiendo, de esta saga. Y bueno, ella retrata a la heroína, la mujer que tiene ese propósito, que encarna un propósito y que lo desarrolla con su propia experiencia vital. Esta es una diosa egipcia, Sekhmet, que también representa ese arquetipo. Suele estar muy relacionada con una actitud de guerrera ante la vida, o sea, la vida como para guerrear, para luchar, para conseguir. Causas legítimas y justas son lo que guían esa lucha interna y el deseo de luchar por estas causas humanitarias, ecológicas, de proteger a los niños, las niñas, los animales, la naturaleza. Como les decía, también tiene pues eso parecido a Artemisa, nada más que Artemisa se parece más a la mujer salvaje que a la heroína. Entonces, en este arquetipo se descubren las motivaciones más profundas, las que nos movilizan, las que nos dan sentido de lucha en la vida. Es decir, aquellas causas que hacen movernos internamente hacia esa defensa, hacia esa conquista. Con conquista me refiero a logro. Y esas motivaciones profundas que existen dentro de la estructura de este arquetipo o estas pautas de comportamiento que hacen que las mujeres luchen por esas causas. Entonces, la heroína, antes de entregarse a su causa, es una persona común, que vive una vida común y que en un momento dado de su vida siente ese llamado. Que como vimos, el llamado es uno de los aspectos fundamentales de la individuación
Es el proceso de llegar a ser sí mismas y sí mismos, según Jung. Y dice Joseph Campbell que este proceso en el ciclo mítico es el que representa ese viaje del héroe o heroína, que está turbado por la situación que vive, es empujado por la tentación o las circunstancias para abandonar la familia o lo familiar e iniciar una aventura en lo desconocido. Cuando la heroína encuentra un ideal, también encuentra la motivación para dar todo de sí en el trabajo. Pondrá pasión en lo que hace, manteniendo la cabeza fría para pensar lógica y estratégicamente. Entonces, a diferencia del arquetipo de la mujer salvaje, la heroína tiene este pensamiento lógico y estratégico. Como vimos en la mujer salvaje, es aquel ímpetu imparable, que no es incluso reflexivo. O sea, Kali no se detiene hasta que Shiva se pone por debajo y ella puede entrar en calma. Porque no tiene ese autocontrol o decir, bueno, voy a ir por aquí y lo voy a hacer de esta manera. En la heroína ya esto sí tiene esa dimensión, que es ser la estratega, calcula, incluso se pueden volver frías en la búsqueda de ese ideal, de esa motivación, pueden ser calculadoras de cómo voy a defender, cómo voy a luchar, cómo voy a ganar esta batalla. Es un arquetipo que tiene que ver con esa transformación, como vimos ahorita, de llevar una vida de tal o cual y de un pronto a otro entender que el maltrato animal me conmueve, por ejemplo, que me conmueve de tal manera que lo convierto en mi motivación para vivir y para luchar, para defender. Entonces le interesa relacionarse con mujeres que tengan ideales y que estén motivadas por ellos. De hecho, valida a aquellas mujeres que luchan por lo que creen. Sin embargo, esto mismo hace que descalifique y sancione a las mujeres que no tienen metas claras. Por esta razón puede tener más afinidad con hombres competitivos y ambiciosos. Dado que este arquetipo está centrado en el logro de metas e ideales, la sexualidad puede ocupar un plano secundario. Por esto, la heroína se siente a gusto con hombres ambiciosos y que busquen poder. Ahora bien, si su pareja por diversos motivos, deja de luchar activamente en pos de su ideal, la heroína devaluará, descalificará a su compañero por el poco empuje que demuestra. Entonces, la relación con otras mujeres es en esa igualdad de esa lucha, de ese reconocimiento. Entonces, suelen anular a las mujeres que consideran que no luchan, que no tienen causas, que no son competitivas en ese sentido, y esa afinidad con hombres competitivos y en ese campo es porque son mujeres que se desarrollan, por ejemplo, también muy bien en el campo de lo ejecutivo, de trabajos asociados a lo masculino también, y a esa lucha, a esa ambición, a esa guerra, a esa estrategia. Otra de los mitos que se asocia a este arquetipo es el de Atenea, que es la diosa de la guerra, la diosa que nace de la cabeza de Zeus. Uno de los antecedentes de Eva, de la construcción de Eva, es Atenea. En su momento lo vamos a ver. Y cómo esta diosa refleja eso, refleja esa competitividad con otras mujeres que no manifiestan esa lucha, que no manifiestan esos ideales y esa conquista y ese deseo de lucha. Y en el campo de la sexualidad también, no es un arquetipo que se centra en lo sexual, sino que puede ocupar un lugar secundario en su vida. Y como vimos, pues necesita un compañero igual o una compañera igual que tenga unas motivaciones claras, unas ambiciones claras, que busquen poder, que busquen ese logro para sentirse en igualdad, para sentirse incluso estimuladas. La imagen que vemos ahí es de Juana de Arco, que Juana de Arco también pues, es típica experiencia de este arquetipo, porque Juana de Arco vivió el llamado a través de unas figuras que se le presentaron, entre ellas Miguel Arcángel, y ella dice que le dijeron lo que tenía que hacer y ella en un momento en el que las mujeres ni siquiera podían participar de un espacio así, ella se vistió de hombre y logró comandar un ejército y logró la batalla, ganar. Entonces ella encarna a esa heroína e incluso es muy curioso en el caso de ella porque ella fue condenada por bruja supuestamente, pero en realidad fue por rebelde, pero la quemaron. Ella fue quemada y cuando la quemaron ella dijo una expresión muy fuerte. Ella dijo, no tengo miedo, nací para esto.
Entonces, en esa frase podemos ver esto. No tengo miedo porque nací para esto. Esto fue lo que vine a encarnar, esta heroína, esta misión, esta tarea. Vine a hacer esto. Ujú. Posterior a la muerte de ella, menos de 100 años después, la canonizan. Entonces, ella también es un ejemplo para nosotras las mujeres de que no, de que así como nos acusan de brujas, nos ponen de santas, ¿verdad? En esa esquizofrenización sobre el femenino, o las malas malas o las buenas buenas, ¿verdad? Entonces, Juana de Arco no era ni bruja ni santa, ¿verdad? Ella encarnó este arquetipo de heroína de la forma más radical y nos permite pues conocer en carne directamente, no en un mito, que los mitos también se convierten en carne, como en el caso de los arquetipos, pero en el caso de ella es un personaje histórico, entonces la podemos ver pues a ciencia cierta como la manifestación de un influjo de este tipo. Si bien la maternidad no es una parte fundamental de su vida, si ésta llega, será una madre que inspire y anime a sus hijos a sobresalir, a luchar por sus ideales. Para la heroína, la familia es un espacio donde se debe impulsar las capacidades de cada uno de sus miembros. Por esto, ayudará a que cada quien encuentre una misión y luche por ella. Si alguno de los integrantes de la familia se demora en encontrar un objetivo o lo pierde, puede ser muy poco tolerante e incluso intransigente. También puede ocurrir que ella sienta que es la única que tiene un objetivo claro por el cual trabajar y empiece a dirigir la vida de las demás personas, porque siente que no encuentran un rumbo definido. Entonces, como madre, va a estimular esas motivaciones dentro de sus hijos y de sus hijas, que luchen por lo que quieren, que conquisten sus motivaciones. Y en el caso de la familia, pues que cada uno exprese esas motivaciones y que luche por ellas. Y bueno, como vimos, ¿verdad? Puede dirigir, querer dirigir la vida de las demás personas y también pues ser intolerante con la gente que le parece que no tiene metas claras. En la siguiente etapa, en la adultez, en el campo de la amante, ese arquetipo es de los arquetipos más desdeñados en el patriarcado, porque la sexualidad femenina pasó de ser un portal divino, de manifestación de lo divino, a ser sancionado como más bien tentación y portador del mal. Entonces, en esa inversión mitológica o arquetipo, mitológica, ¿sí? Vemos cómo las mujeres tuvieron una experiencia ligada a ese ser la amante, desde una manera sagrada en la antigüedad o en las culturas donde se honra el femenino, de una forma natural, sagrada, y en el patriarcado más bien de una forma plegada de descalificativos, de sanciones, de rechazo a la sexualidad femenina. Y entonces aquí es un arquetipo que las mujeres que puedan tener este arquetipo más predominante, pues pueden sufrir mucha culpa por este tipo de distorsiones de la cultura ante una influencia como esta. Cuando entra el patriarcado en escena, la valoración por el goce sensual y sexual deja de ser sagrada, degradándolo a un acto impuro asociado a las necesidades de la carne y que impide el desarrollo espiritual íntegro. En la antigüedad, en cambio, la sexualidad era considerada un medio para entrar en contacto con la divinidad. Esto recibía el nombre de prostitución sagrada, la cual no tenía ninguna connotación negativa ni pecaminosa, muy por el contrario, era respetada y venerada. En el arquetipo del amante, la sexualidad es fundamental en la vida. Para vivirla plenamente es necesario conocerla, entrenarse en ella. Esto no solo implica conocer artes amatorias, sino implica conocer también de música, de arte, de danza, de canto y de todos los placeres sensuales, ya que la seducción engloba todos los sentidos. Y esto pues muy ligado a los placeres sensuales, ¿verdad? Es decir, a toda esa dimensión de la experimentación con los sentidos. Entonces la sexualidad es ese portal mágico donde experimentamos sensaciones, donde nos conectamos de diversas formas con la sexualidad, con la vivencia de la sexualidad.
Entonces, lo que en la antigüedad recibía el nombre de prostitución sagrada, que aquí hay toda una especie de debate entre quienes dicen que esto existió y quienes aseguran que sí, y tiene que ver con la vida de muchas sacerdotisas de distintos pueblos, por ejemplo, sacerdotisas de Afrodita, sacerdotisas de este tipo de diosas que vivían la sexualidad como fundamental para la experiencia humana y divina, porque estamos hablando obviamente de diosas y ese desarrollo espiritual del cuerpo de las mujeres y desde la sexualidad de las mujeres. Entonces, la prostitución sagrada no tiene nada que ver con lo que conocemos actualmente por prostitución, la cual ha sido mercantilizada y en función del placer sexual masculino. Ujú. Mientras que en la antigüedad tenía que ver con esa posibilidad de experimentar la espiritualidad a partir de la sexualidad. Ujú. Entonces, ojalá en algún momento podamos trabajar este tema, pero por ahora lo voy a dejar ahí solo citado. El acto sexual y el parto eran dos canales a través de los cuales la energía divina de la diosa se derrama en la vida. A esto es que nos referimos cuando hablamos de la prostitución sagrada. Porque el acto sexual en sí mismo es un canal de conexión con lo divino. ¿Qué más próximo a lo divino que la experimentación del placer y que la experimentación del orgasmo, por ejemplo? Y obviamente el parto como un canal hacia lo divino, es el canal entre lo divino y lo terrenal, el canal del parto. Asimismo, el canal del acto sexual, que se vuelve un estado de entre aquí y allá, uh-huh, entre lo divino y lo terrenal. A través de la sexualidad se atraía la vida al mundo. Uh-huh. Es un acto sagrado. También era sagrado porque el éxtasis que la acompaña es una experiencia cercana a un goce asociado a la existencia divina de los dioses y de las diosas. El arquetipo del amante ama el estado de enamoramiento, estado que buscará en cada relación que establezca. Cuando se enamora, tratará al otro como si fuera un dios y se consagrará a él en cuerpo, mente y alma. Pero cuando este estado de encantamiento comienza a disminuir, podría dejar a su pareja por otra, repitiendo este patrón muchas veces. La amante necesita entrar en relaciones apasionadas, intensas, creativas, por lo cual suele estar colmada de conflictos y pasiones desenfrenadas. Entonces, pues obviamente todo lo sexual tiene un aspecto central en este arquetipo y el estado de enamoramiento, que es un estado también muy divino, uh-huh, que es un estado en el que toda la conmoción hormonal, por así decirlo, química más bien, está a flor de piel, ¿verdad? Está ahí manifiesto, entonces hay una especie de adicción a ese estado. Uh-huh. Entonces, cuando disminuye el enamoramiento, se puede ir el encantamiento y la mujer cambiar continuamente de parejas y pues obviamente las parejas quedar muy desilusionadas porque en un momento te trata como si fueras divino en esa experimentación de la sensualidad y del goce químico del enamoramiento y al siguiente día ya te parece una persona ordinaria que no se baja el enamoramiento. Uh-huh. Entonces ella es un arquetipo muy de ese momento del enamoramiento que necesita mucha pasión, mucha creatividad y que pone todo eso ahí, pero que también se puede esfumar y que eso puede cambiar. Uh-huh. La maternidad para este arquetipo es vivida de una forma entretenida y lúdica. Es muy lúdica, muy lúdico este arquetipo. Los hijos sienten que se les mira con un ojo, que se les mira sin un ojo crítico ni juzgador. Muy por el contrario, suele sacar las mejores capacidades de los niños y de las niñas, haciéndoles sentir inteligentes, hermosos, en definitiva, haciéndoles sentir especiales. Esto es lo que manifiesta este arquetipo del amante, hacer sentir especial a la gente. Uh-huh. La familia para este arquetipo puede resultar un estorbo para su libertad y sus ansias de vivir la mayor cantidad de experiencias nuevas, sintiendo las rutinas del hogar como algo monótono que la agobia y la aburre. Entonces, en la mujer que predomina este arquetipo, la monotonía es veneno puro. Necesita mucho dinamismo, mucho cambio, mucha experimentación sensual, es decir, de los sentidos, y muchas experiencias nuevas.
Entonces, es un arquetipo que necesita ser equilibrado con otros arquetipos y la autora en particular que trabaja el tema de estos arquetipos, que es Jan Shinoda Bolen, lo ubica en distintas etapas y, por ejemplo, un arquetipo de este tipo desenfrenado puede convertir a la mujer puede ponerla en riesgo a nivel, digamos, de la experimentación sexual, porque siempre está buscando más y más y más experimentación. Entonces, es necesario, pues, cultivar la responsabilidad afectiva, la responsabilidad con la propia salud sexual y demás para que este arquetipo pues no dañe de alguna manera. Bien, continuando con la siguiente etapa de la adultez, el primer arquetipo que vamos a ver es el arquetipo de la esposa, que es un arquetipo que genera un nivel de conflictuación. Ya vamos a ver por qué. El arquetipo de la esposa se activa cuando las constantes seducciones y relaciones efímeras ya no satisfacen ni alegran a la mujer. Ella entonces empezará a buscar la compañía y el compromiso de una persona, tanto para las buenas como para las malas, para compartir la vida. Entonces, este arquetipo cuando se activa es un arquetipo que genera la dependencia del otro, de estar subordinadas a la aprobación o no de su pareja. O sea, la mirada de la pareja empieza a tener una relevancia muy, muy inclusive enorme en esta dimensión de este arquetipo. Suele sentirse realizada con los éxitos de su compañero. En la antigüedad existían ritos que buscaban la unión de los opuestos, del cielo y la tierra, la luz, la oscuridad, lo femenino, lo masculino. Es cuando comienza el patriarcado que el dios masculino se transforma en el principio vital y fundamental de la vida y sustituye el lugar que antes ocupaba la gran diosa como generadora de vida. Este cambio en la valoración hizo que el principio femenino quedara supeditado al masculino, perdiendo la calidad de iguales. La esposa pasó de ser una igual con su esposo a una figura secundaria que quedaba a la sombra mientras que su esposo brilla, siendo solo una propiedad, digamos, del esposo. O sea, aquí es donde está el tema conflictivo, que la construcción de este arquetipo de esposa en la antigüedad tenía que ver con esa unión, que es lo que se llama el matrimonio sagrado, esa unión del cielo y de la tierra, de todos los principios, esa integración, esa unidad, esa sola carne, como se dice, por tradición bíblica, pero no una sola carne donde el que manda es el marido, o donde el que brilla es el cónyuge, sino en esa igualdad, en esa posibilidad de un compromiso que genera una relación estable, una relación de iguales. El mito que más se aproxima a darnos a conocer esta transición es el matrimonio entre Hera y Zeus. Hera es el arquetipo de la esposa, en este caso como uno de los arquetipos de la esposa, y Hera es anterior a Zeus. Los templos de Hera son muy anteriores. Hera representa la de los ojos de vaca. Las vacas eran parte de ese matrimonio sagrado en la ancestralidad. Y la unión de la vaca y el toro es el matrimonio entre Zeus y Hera. Y Hera siempre está como muy enojada dentro de los mitos porque parece que Hera perdió su trono, perdió su lugar de igual y se convirtió en una subordinada que anda detrás de su marido buscando qué hace, qué no hace y juzgando a las mujeres con las que él sale, porque Zeus es el arquetipo también del mujeriego. Que eso es muy importante. Aquí estamos viendo los arquetipos femeninos, pero existen los arquetipos masculinos que tenemos tanto internamente las mujeres desde nuestra ánimos, y pues obviamente los construidos como varón, como hombre, tienen sus configuraciones de arquetipos masculinos mayormente predominantes o no. Pero aquí estamos viendo los femeninos. Entonces, en quedar supeditado del principio femenino al masculino fue en la transición del patriarcado. Y por ende, la esposa ya no es una igual, sino que empieza a brillar por el otro, los logros del otro son los que importan. Y esta aprobación
que tal vez muchas personas la hemos experimentado en algunas relaciones. Cuando se entra en una relación de formalidad, importa muchísimo lo que la pareja opine, lo que la pareja piense, los logros de la pareja, más que los de las mujeres. Lo hemos visto, o lo hemos encarnado, o lo hemos visto en otras, como es este ejercicio. Para la esposa, lo más importante es la relación que tiene con su pareja, ¿verdad? Si bien es capaz de desempeñarse bien en el mundo laboral, ella va a privilegiar los trabajos que no intervengan con su vínculo, y que le den tiempo para compartir con su pareja. Es decir, ser hermosa posiblemente no sea el arquetipo de una esposa de este tipo, porque ella va a querer estar ahí siempre con su compañero, va a privilegiar ese tipo de trabajos. Y ella tendrá a reunirse con otras mujeres que estén en su mismo estado civil, es decir, reunirse con otras esposas o con otras mujeres que busquen marido, o sea, mujeres que anden en su misma situación, porque el centro de este arquetipo es encontrar pareja de una manera sólida y estable, y darle un lugar de mucho privilegio o de mucha importancia en la vida de la mujer. Las relaciones son más bien superficiales con otras mujeres porque el centro es ese, ¿verdad? Es buscar ese consorte, ¿verdad? E incluso puede cancelarle a las amigas o a las otras personas, cancelar por estar con su compañero. La sexualidad para la esposa es parte del contrato matrimonial, lo considera necesario, adecuado y puedes disfrutar, siempre y cuando el compañero estimule a que se descubran de forma conjunta los placeres del sexo. Si esto no es así, la esposa también puede permanecer largos periodos sin sexo, considerando que ella puede desarrollarse plenamente sin necesitarlo. Ella y la relación. En cuanto llegan los hijos, la esposa se encargará de promover lealtad y admiración al padre. O sea, son esas madres que siempre están hablando bien del papá y dejándolo en bien, e incluso mintiendo por el papá. Como su relación está primero, si los hijos representan una amenaza, buscará la forma de sacarlos también. O sea, el esposo está primero que los hijos en este arquetipo. En la adultez vamos a ver ahora a la madre. Aquí ya hemos visto un poquito de la madre y vamos a seguirla viendo porque es uno de los arquetipos centrales del arquetipo femenino, de los más próximos, conocidos, universales y demás. La madre es el origen, la vida, la muerte, la resurrección. Representa míticamente el eterno retorno, fue venerada, respetada y temida. El arquetipo de la madre predispone a buscar trabajos que estén orientados a ayudar, a proteger a otros, a cuidar. Incluso si ocupa cargos de liderazgo. Siempre está buscando colaborar, apoyar, cuidar. Pero si tiene que elegir entre su rol maternal y su desarrollo profesional, ella va a priorizar a su familia y a sus hijos antes que el trabajo. A diferencia, como vimos, de la mujer salvaje, de la heroína, ellas más bien van a privilegiar sus metas, sus deseos, sus motivaciones antes que su familia y sus hijos, que hasta incluso pueden ser considerados una amenaza a sus motivaciones y a sus metas. En este caso, más bien, el arquetipo de la madre va a darle prioridad a los trabajos a la familia y a los hijos, a las hijas, que al trabajo. La relación que establece con otras mujeres suele ser maternal, suele ser de cuidado y establece relaciones profundas y cariñosas con otras mujeres. Tiende a pedir apoyo emocional y a confiar más en la opinión de otras mujeres, en especial que son madres, antes que en la opinión de su marido. Entonces, la relación desde este arquetipo con otras mujeres es de mucha complicidad, como vemos, más complicidad con otras madres, más que con su propio marido, a diferencia del arquetipo de la esposa, que va a escuchar más y a estar más atenta a su pareja que a sus amigas. La sexualidad para este arquetipo suele ser vivida como algo placentero, cariñoso, tierno, transformándola en un acto de intimidad, de amor, de cuidado. O sea, es aquel sexo plegado de cariño, de ternura, de cuidado. En cuanto a la pareja, este arquetipo buscará un compañero que comparta el deseo de tener hijos y de tener familia, ¿verdad? Porque es una de sus motivaciones, la familia y los hijos. Cabe la posibilidad que tenga hijos sin un padre también y que represente en este caso que ella luchará incansablemente por sus hijos. No depende de un compañero para ser madre, la madre puede ser por sí misma,
Por eso hablar de la Virgen no es el tema de hoy, pero hablar de la Virgen no tiene que ver con una cuestión de penetración o no, como nos lo ha enseñado el patriarcado. Virgen tiene que ver con esa posibilidad de sustentarse por sí misma, de ser madre sola, de llevar a cabo el desafío de cualquier experiencia vital desde sí misma, siendo a través de ella. En este caso, la Virgen Madre, que en nuestro arquetipo predominante es la Virgen María, que no por nada fue fecundada de una manera extraordinaria, como muchísimas otras diosas que también representan este perfil de la diosa madre. Isis es otra diosa madre así. Uno de los riesgos de estar poseído por este arquetipo, ojo que se dice poseído, o sea que el influjo es tan grande porque en nuestra psique, y tal vez ya lo empezaron a notar con este ejercicio, predominan unos y otros. O sea, hay rasgos de un arquetipo que yo digo, sí, yo tengo este rasgo, este no, pero estos rasgos de estos arquetipos sí. Entonces ahí podemos ver cómo está predominando en nuestra psique ciertos rasgos. Si te miras a la luz de este ejercicio y dices, mire, yo tengo la mayoría de los rasgos en este y este arquetipo, de los que estamos viendo, o si tengo diluidos en un montón de aspectos de estos arquetipos y otros con los que para nada no me identifico, pero lo he visto en otras personas. Entonces, tener este influjo, ¿verdad? Este arquetipo de madre puede devorar otras áreas de la vida de la mujer, ¿verdad? Que termina siendo solo madre, incluyendo el ámbito de la pareja, como vimos ahorita, o sea, que se dedican a ser absoluta y plenamente madres. En su aspecto más saludable, este arquetipo nutre y satisface las necesidades de sus hijos, de sus hijas, ayudándoles a crecer seguros, felices. Pero en su aspecto sobreprotector, pueden ser madres que más bien impiden que los hijos se valgan por sí mismos, o sea, se vuelven madres acaparadoras, que vulneran a los hijos, a las hijas, haciéndoles dependientes de ella. ¿Por qué? Porque ella se realiza de tal modo a través de este arquetipo que no quiere dejar de ser madre nunca. Entonces puede que no permita que sus hijos o sus hijas crezcan y se valgan y sean independientes, a diferencia de otros arquetipos como vimos, ¿verdad? Las madres que más bien buscan que sus hijos sean independientes y que se vayan y que hagan su vida. Otros arquetipos como el de la madre más bien busca que los hijos y que las hijas permanezcan para seguir garantizando su rol. A menos que otros arquetipos se activen, es muy posible que la madre viva a través de la vida de sus hijos. También la familia para este arquetipo suele ser muy importante, pues es el núcleo que recibe a los hijos. La madre será protectora y generosa con su familia. O sea, el aspecto de la familia también es muy primordial en este arquetipo porque es el seno donde se desarrollan los hijos. Y bueno, como dice esta imagen, ¿verdad? Muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. O sea, el corazón de la madre es definitivamente un corazón amoroso, sensible, compasivo y cuando está equilibrado, esa madre de esa forma, como vimos ahorita, cuando tiene sus propias, también el influjo de otros arquetipos, donde tiene sus propias metas, su propia vida y demás, y no se acapara la vida de los hijos, la madre es vital. De hecho, hay quienes pues nos aproximamos a la intuición, digámoslo así, del reconocimiento de un gobierno materno, ¿verdad? Que no es lo mismo que hablar de un gobierno femenino, es que el gobierno de lo materno es donde la política está dirigida por la sensibilidad de las madres, las cuidadoras, las protectoras, ¿verdad? Las que se abocan a ese cuidado de la vida. En la siguiente etapa que vamos a ver, la vejez, acá tenemos el primer arquetipo que es la abuela. Cuando la crianza se ha completado, se han logrado metas importantes en la vida y buena parte de las preocupaciones de la subsistencia ya han sido cubiertas, ¿verdad? La mujer puede concentrarse en sí misma, mirarse, revisarse por primera vez con la mirada de los años pasados y preguntarse qué quiere para sí misma. Descubre cuando es capaz de traspasar la amenazadora vivencia de mirarse a sí misma, que tiene un riquísimo mundo interior y puede empezar a disfrutarlo.
En el arquetipo de la abuela surge la necesidad de centrarse en el mundo subjetivo, en sentir intuitivamente lo que pasa en su interior como en aquellos que ama. Es en su mundo interior donde se encuentra la riqueza y el sentido de su ser. Privilegiará la soledad, la independencia, manteniendo férreos límites que impiden que otros interrumpan el espacio físico como íntimo. Como les decía desde un principio, esta manifestación arquetípica no necesariamente tiene que ver con que este arquetipo se va a manifestar hasta que yo llegue a la vejez. No, o sea, yo puedo ser joven y tener esta experiencia de sentir la no preocupación del mundo ordinario, del mundo cotidiano, y querer abocarme al mundo interno y querer explorarme dentro y verme a la luz de más allá de la mirada, digamos, de lo que ya conozco de mí, o sea, que ya he logrado conocerme a tal punto que incluso puedo conectar con mi sombra, con mis aspectos no positivos, que digamos desde el punto de vista de la vejez, yo ya puedo decir, bueno, y tantas cosas que hice mal, por así decirlo, o tantas cosas en las que se mostró mi faceta de sombra, que si puedo conectar con esa dimensión, entonces la mujer se vuelve hacia adentro, hacia el reconocimiento, hacia esa mirada interna, más allá de la sombra, por así decirlo, traspasando ese desafío de mirarse desde allí. Y surge la necesidad de centrarse en el mundo subjetivo, de irse hacia adentro, de conocerse por dentro, de explorarse, de darse el espacio que tal vez por muchos años se lo dio a todo el mundo y ahora es el tiempo de dárselo a sí misma. Entonces va a privilegiar esa soledad, de estar con ella misma, de conocerse, de profundizar en sí misma y poner límites para que no traspase nadie que ella no quiera esos límites. Este arquetipo establece relaciones cálidas y cercanas con otras mujeres que la rodean y suele escuchar comprensivamente a sus amigas, manteniendo una actitud ecuánime. Tiene pocas amigas con las que ha cultivado una amistad profunda, compartiendo momentos de intimidad, ¿verdad? No son aquellas expresiones del holgorio en el mundo externo, sino que son aquellos espacios íntimos donde sus relaciones son pocas, en este caso con las amigas, pero ya plegadas de profundidad. El arquetipo de la abuela creará un ambiente cálido y acogedor en el hogar, buscando que sea un remanso de paz y un verdadero refugio del mundo interior. O sea, es uno de los arquetipos, aquí está Estia, que los conversamos en la clase, es uno de los arquetipos que busca esa paz dentro del hogar, ese remanso del hogar. La sexualidad puede ser vivida como una experiencia agradable y cálida que disfruta sobre todo por la sensación de intimidad y acercamiento con su pareja. Entonces la sexualidad aquí tiene ese tinte, no ya como lo acabamos de ver en el otro arquetipo de cariño o en los otros arquetipos de goce de los sentidos o de exploración de pura y dura de la sexualidad sin afecto, sino aquí la sexualidad tiene que ver con esa dimensión de intimar, como de ir al mundo íntimo interno, así ir, pero a través de la sexualidad. También puede prescindir de la sexualidad. Y los hijos para este arquetipo son atendidos y cuidados con amor y ternura y los deja ser. Y puede darles pocas pautas para vivir su vida. O sea, no es una madre directiva ni que inspira cuáles son sus metas, como lo vimos en el otro arquetipo, o aquella madre que ni está, que es etérea, sino que es una madre que da mucha libertad, que el libre albedrío de cada quien es lo que tiene que hacer, y ella se centra en cuidarles y darles ternura y que cada quien pues haga lo que quiera hacer. La familia es un espacio acogedor y tranquilo, un refugio sagrado donde cada miembro encuentra protección y amor. Si esto es exagerado, el arquetipo puede construir una fortaleza de tal punto que más bien aísla a las personas de la familia, así como se puede aislar ella en esa búsqueda interna de que tal vez por algún periodo no tuvo ese espacio de subjetivo propio, entonces genera una muralla a su alrededor que más bien la aísla. Puede pasar a ese extremo. Y en el caso de la familia puede buscar aislar a la familia para que sea aquel remanso de paz de tal punto que no convivan con el mundo exterior, más bien negando el mundo exterior. El siguiente arquetipo en la vejez es la sanadora. El arquetipo de la sanadora está íntimamente relacionado con la experiencia de las pérdidas y los dolores más profundos.
Como nos dice la sabiduría de la astrología, el sanador es el quirón, es el sanador herido. Es decir, es la persona que conoce la sanación a través de su propio dolor, a través de su propia sanación, a través de su propia herida. Cuando el camino que toma ese involutivo, la mujer se puede volver amarga, lamentándose por lo que no fue, por lo que podría haber sido, culpando a las personas que le rodean de sus desdichas y quedando estancada en viejos rencores y mezquindades. Si el curso que toma su vida es evolutivo, la mujer podrá conectarse con los dolores de las pérdidas. La sanadora surge del dolor. Es una mujer que en su intensa conexión con las propias aflicciones la ha llevado a comprender las angustias y sufrimientos de los demás, transformándola en un faro de luz en la oscuridad de los sinsabores de la vida. Entonces es ese momento en la vida o ese arquetipo, ese influjo arquetípico en el que se experimenta el dolor, la herida, lo que no fue, la mezquindad, todo esto que acabamos de ver. Y eso de una manera involutiva sumerge a la mujer en este arquetipo al sufrimiento, al llanto eterno, a la queja eterna, a la amargura, profundizando las heridas, profundizando el dolor y culpando a las demás personas y generando un ambiente más bien de mucha desdicha. Por no haber podido dar el salto evolutivo a la curación, a la sanación, y asimismo pues conectar con ese dolor, con esas pérdidas, pero trascendiéndolas para que de ese dolor surja más bien la conexión profunda con el dolor de otras personas, y es ahí donde se vuelven personas sanadoras, o donde este arquetipo potencia el ser sanadoras de otras, a través de mis propias debilidades, de mis dolores, de mis heridas, trascendiéndolas y no quedándome en el reclamo, en la queja, en la amargura, sino sabiendo lo que significa esa amargura, ese dolor, esa herida. Entonces yo pueda conectar cuando una persona viene con una herida y yo pueda orientar la sanación de esa persona. La sanación de este arquetipo emana de la capacidad de ponerse en el lugar del otro. O sea, el tema de la empatía aquí es vital. Y conmoverse con el sufrimiento. La sanadora nos devuelve la gratitud y el disfrutar de lo pequeño. Nos hace redescubrir lo trascendente de compartir una taza de té con otro ser humano. Entonces es esa capacidad de empatía, de empatizar con la otra persona que sufre, porque ya hemos sufrido, ya sabemos lo que es pasar por ahí. Y devolver las alegrías de lo pequeño, de que la salud, de que estás tomándote un té, y eso ya es algo que agradecer, porque hay veces en las que no hemos tenido ni un té que agradecer de tanta amargura. La diosa que está ahí es Kuan Yin, que es una de las representantes de este arquetipo. Kuan Yin es una diosa china, la diosa de la compasión, es la que escucha todas las súplicas, es la que no desprecia nunca ninguna de las peticiones, es la sanadora, es la gran sanadora compasiva de toda herida, de todo dolor, de todo sufrimiento. Es la que escucha sin juicio, la atenta, la que protege, la que eleva las plegarias, la que cumple la sanación. El peligro de este arquetipo, el influjo de este arquetipo, es que posea a la mujer transformándola en una especie de gurú que flota en el mundo. Entonces, ya que trascendió la herida y que sabe empatizar con la gente y que sabe sanar, digámoslo así, a través de la escucha, de la compasión, de la intuición. Entonces, este arquetipo puede hacer que la mujer como que flote entre las demás personas, olvidándose de que ella también es una persona encarnada y que su espiritualidad no la puede alejar del mundo terrenal, ni mirar como menos a aquellos que según sus parámetros no han alcanzado la iluminación, porque la sanación aquí se ve relacionada con un estado de iluminación, ¿verdad? La gente que es sanadora se le ve como superior espiritualmente, porque sana, porque tiene un don de la sanación, por así decirlo. Entonces se puede poner como una persona por encima de las demás y no vinculada con su terrenalidad. Buscará trabajos que privilegien la reflexión y la actitud compasiva. La sanadora acoge a sus amigas, animándolas a encontrar la sanación de sus heridas en sus propios corazones y a contactarse consigo mismas.
solo que si está identificada con la imagen de gurú, que ya el gurú, ¿verdad? Es el que se pone por encima, el que sabe, el que dirige, el que guía. Entonces empieza más bien a criticar, descalificar y a llevar el juicio, ¿verdad?, sobre aquellas que para ella no son espirituales o no han alcanzado la espiritualidad. Entonces empieza a tener un ojo muy, muy duro con las personas que según sus parámetros no logran este estado espiritual. En cuanto a la pareja, establece un vínculo amoroso y abierto con él, siendo capaz de escucharlo atentamente. O sea, el tema de la escucha es vital, ¿verdad? Es para este arquetipo. Esto permite que se cree un ambiente de confianza y calidez. Sin embargo, cabe la posibilidad de que, conectada con la omnipotencia de ella, deje de estar abierta a recibir lo que el otro tenga que decir, arguyendo que ella siempre sabe lo que ocurre. Entonces, no escucha, o sea, de tanto que escucha al otro en su empatía, en realidad lo escucha en función de lo que le va a decir o de lo que ella sabe que tiene que hacer y no del aporte real del otro. La sexualidad puede ser vivida como una comunión con el otro que la ayuda a trascender su propio ego, a sentirse encarnada y disfrutar de ella. O sea, la sexualidad para encarnar. Si se ubica en el polo de gurú, considera el sexo más bien como inválido y como una práctica que la aleja de la trascendencia, en el marco de esto de desvincular la sexualidad de lo espiritual. En cuanto a la relación con sus hijos, los ayudará a desarrollar la intuición, entendiendo esta como la capacidad para escuchar su voz interior y percibir a los demás sin máscaras. Es decir, ir más allá de la máscara y que conecten con su propio interior. O sea, es una madre que busca que los hijos, que las hijas desarrollen su faceta intuitiva, que sepan entender a las personas por encima de las cuestiones superfluas o terrenales y que vayan a lo más profundo. En la familia, la sanadora promoverá la compasión, el respeto por cada uno de los miembros que la componen, dejando fuera los juicios que impiden que los seres humanos se sientan en confianza y seguros. Si esto es llevado al extremo, ella impedirá que surjan los conflictos, describiendo a su familia como un remanso de paz donde nunca hay problemas ni negatividad, lo cual llevará a que los miembros se resientan por la represión que ejerza, pues les hará sentir culpables e inferiores a aquellos que quieran manifestar un desacuerdo. O sea, es la sanación a costa del conflicto, que el conflicto es parte de la existencia terrenal y humana, ¿verdad? El problema no es el conflicto, el problema es la gestión del conflicto. Hay personas que creen que la pareja ideal es la que no tiene conflicto, o la familia ideal es la que no tiene conflicto, cuando en realidad el conflicto es dinamizador de experiencias nuevas, es una parte vital del cambio. El tema es cómo se resuelven los conflictos, cómo se median los conflictos, ¿verdad? Entonces, el anular los desacuerdos puede ser parte de esta faceta arquetípica donde quiere que la sanación permee de una forma de iluminación el ambiente familiar, en este caso, y no permite que lo terrenal aflore. Ahí tenemos una mamita mapuche, si no me equivoco, yo diría que es mapuche, pero puede ser de otro lado. Y dice, en un mundo de plástico y ruido quiero ser de barro y silencio, dice Eduardo Galeano. Entonces, correcto, o sea, esa sanación está vinculada al silencio, a lo más intuitivo, lo más profundo, lo más íntimo de la experiencia y no aquel ruido plástico y toda aquella máscara de la socialización. El último arquetipo en la vejez es la vieja sabia. Está relacionado con la preparación para la muerte y el desapego de la vida material. La experiencia de la humildad que se vive más plenamente, pues nos acerca a la vivencia de ser iguales todos, todas y únicos a la vez. En este arquetipo se comienza la disolución del ego y se acerca la unión con la totalidad. Este arquetipo buscará trabajos que le permitan ayudar a otros a conectar con su propia sabiduría interior, de modo que cada uno encuentre su propio camino de autorrealización. En cuanto a las relaciones con otras mujeres, es capaz de ver a cada una de las mujeres que le rodean aspectos de su propia alma y divinidad, lo cual contribuye a que las relaciones sean compasivas y tiernas. Aquellas que la rodean se sentirán cómodas y seguras. Entonces es un arquetipo donde el ego se ha diluido, ¿no? Donde el ego es menos y entiende la totalidad, de que, como dicen los toltecas, la muerte nos iguala a todos y a todos los seres.
Tanto se muere una hormiguita, como se muere el sol, como se muere usted, como me muero yo. La muerte nos iguala. Ajá, y por ende esa igualdad elimina el ego de quién es más, de quién es mejor, de quién es peor, de quién es así, de quién es así, quién está iluminado, quién está curado. Ujú. Acá no. Acá en esta dimensión de este arquetipo, el influjo de este arquetipo es la comprensión profunda de esa igualdad que todos y todas somos, y entonces permite verse espejeada en los demás. O sea, en este arquetipo nos vemos en las demás personas. Sí, yo también soy así, yo tengo eso. Y permitimos que las demás personas también se reflejen en nosotras, en nosotros. En este caso, pues en el arquetipo de la mujer. Y que nos sintamos muy seguras y cómodas, porque no está por juzgar quién es mejor, quién es peor, y que entonces aquí, que entonces allá. Va a lo fundamental, que es la experiencia misma de la vida como lo más importante. Entonces, en el área de la pareja, deja la libertad que impere por sobre todo, ¿verdad? Un amor sin egoísmo ni posesión. Eso de andar detrás de que los celos y todo esto no es parte de este arquetipo. Este arquetipo más bien busca la libertad. Uh-huh. Y también es posible que perciba a su pareja como una amenaza para su vivencia mística y que se aparte más bien de esta experiencia porque considera que lo puede evaluar, ¿verdad? Por ser demasiado terrenal. Entonces se parece un poco a la fase arquetípica anterior en esos términos de que lo terrenal me puede alejar de esa comprensión profunda de que lo que importa no es tanto lo material, sino todo lo trascendente, donde el ego no, no tiene esa injerencia, ¿verdad? En cuanto a la sexualidad, ella puede percibirla como una experiencia mística para conectar con la divinidad, logrando sentir o presentir que hay algo más allá de sí misma, que ordena y da sentido a todo lo que nos rodea. En cuanto a los hijos, ella nos les animará a encontrar lo que les dé sentido a la vida, a escuchar su voz interior para que sepa qué tiene que decirle su voz, respetando sus espacios, sus actividades, sus inquietudes. Sin embargo, si se conecta con la idea de que todos tienen que encontrar su misión en la vida y que debemos abocarnos a ello, permanentemente puede obligar a sus hijos a que entren en una dinámica de introspección sin respetar los propios tiempos, ¿verdad? Puede que sea del tipo, toda la familia medita a las 6 de la tarde, toda junta, y entonces tenemos que hacer esa práctica sin respetar que tal vez no todas las personas de la familia quieren meditar, por ejemplo, o los hijos en este caso. Disfrutar a cada momento intensamente junto con su familia, pues tiene la conciencia de la liminalidad que le otorga la sabiduría, para saber que cada instante que está junto con ellos es sagrado y es maravilloso, porque está en el límite, ¿verdad? Y que en cualquier momento la muerte nos va a alcanzar. Si ella se siente demasiado especial, puede extrapolar esta sensación a su familia, sintiendo que ellos están llamados a realizar alguna contribución increíble al mundo o transformando su misticismo en una megalomanía, es decir, a sentirse superdotado a nivel espiritual o por superior a los demás, con un propósito más bien mejor que los de otras personas. Bien, entonces ya cerrando este ejercicio, la idea es darnos cuenta que internamente somos, como les decía en algún momento, somos una mezcla de muchas facetas arquetípicas. No existe una cuestión purista de que soy eminentemente el arquetipo de la amante o eminentemente el arquetipo de la madre o de la mujer salvaje. Eso sí, podemos tener predominancias, es decir, un arquetipo que predomina sobre el otro, una fuerza instintiva que me lleva a comportarme de cierta manera con mayor naturalidad que de otra. Entonces, la idea con este ejercicio es que revisemos cuáles aspectos creo que son más característicos de mí en distintas áreas. O sea, en el trabajo soy más la amante, en las relaciones con las amigas soy más la, la joven. En la relación con mi pareja soy más así. Entonces es un ejercicio de autodescubrirnos que busca eso, que nos sensibilicemos con cuáles son esas formas que más predominan e incluso cuáles podemos cultivar. Porque entonces si yo digo, mira, yo no tengo pasiones ni metas, soy muy joven, en ese sentido, el arquetipo de la doncella. A mí la vida me lleva. Yo no la estoy comandando y la verdad es que me hace bien comandar algunos aspectos de mi vida. Entonces yo me voy a nutrir del arquetipo de la heroína, que siente el llamado en este momento de
de conducir mejor mi vida. Eso está a la imaginación, a la creatividad de cada una, de cada uno. Y en el caso de los hombres, si no se ven espejeados por un ejercicio así de reconocerse, pues entonces reconocer a las mujeres en su entorno y saber cómo ciertos comportamientos se manifiestan de una forma pues un poco predispuesta en el marco de la teoría de Jung o de los arquetipos o de la psicología profunda. Y que realmente no se trata de verdades absolutas, que no es que esto es la verdad absoluta y que solo esto existe, sino que se trata de una de las dimensiones del conocimiento sobre el femenino que estamos explorando y conociendo a través de nosotras. Y si nada de esto resuena con ustedes, entonces no es que esté nada mal. Es que es simplemente una visión y por ende la estudiamos para conocer el femenino, para conocer a las diosas, que bueno, en este ejercicio no estamos conociendo a las diosas, estamos conociendo el arquetipo, es decir, cómo se manifiesta en las mujeres, o más bien las imágenes arquetípicas, cómo se manifiestan en las mujeres, pero nos sirve para también conocer las dimensiones de lo divino femenino, de lo sagrado femenino y de lo terrenal femenino. Espero que sea de su provecho, espero que les guste y que les deje muchas inquietudes sobre ustedes mismas, de ustedes mismos, de nuestros alrededores y que nos llenemos de aquellos aspectos que nos benefician, como los valores, como la compasión, el cuidado, la solidaridad, el apoyo a otras personas y las causas, el amor a las causas y reconocernos así como facetas de una amplia diversidad interna y externa del mundo de las mujeres y lo femenino.